Bien, mis amados, estábamos eh, explorando, ¿cierto?, el tema de la raíz de todo lo que los apóstoles enseñaron, todo lo que las epístolas nos hablan, todos los libros del Nuevo Testamento nos hablan eh, sobre la demanda de Dios hacia nosotros de vivir una vida de santidad, una vida de santificación, de vivir una vida de consagración, de entrega, que esto es lo que eh, debería caracterizar a todo creyente, a toda hija y a todo hijo de Dios, es su vida consagrada, ¿sí? Su vida enfocada en Dios. Eh, no, el testimonio eh, de ir a un templo, de congregarnos, el testimonio de dar, de ayudar incluso al prójimo, eh, incluso muchas veces de actuar, de hacer ciertas oraciones, eh, no tiene ningún sentido si no es Dios el centro de aquello, la motivación de todo aquello, ¿no? Eh, es al final y al cabo la vida, una vida dedicada a Dios, consagrada a Dios, la que caracteriza a un verdadero hijo de Dios, a una verdadera hija de Dios. Es decir, personas que pueden decir yo vivo como Dios quiere que yo viva, ¿no? No como el dicho humano, vivo como quiero y como puedo, ¿no? No es así. Es vivo como Dios quiere que yo viva. Esa es mi forma de vida. Y todo lo que nos exhortaron y lo que nos exhortan los escritores del Nuevo Testamento tienen su raíz en la demanda del Señor Jesucristo. ¿Ya? Y lo hemos estado viendo en el Sermón del Monte, lo vimos hace ya unas semanas atrás, en nuestro último estudio. Vimos como todo el enfoque del Sermón del Monte tiene que ver con esta demanda a vivir una vida especial, una vida característica, una vida característica del reino de Dios. Es algo para muchos muy contracultural, porque es lo que el Señor Jesús nos demanda, va en contra de la lógica muchas veces y de lo normal del pensamiento humano sin Dios. ¿Sí? De hecho, si no todo, la mayoría de lo que vimos y lo que logramos ver en estos tres capítulos, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, tiene que ver con esto, tiene que ver con la forma de vida, hermanos, tiene que ver con el cómo somos, el cómo actuamos, el cómo reaccionamos, eh, con, con ese punto clave de quién es nuestro centro, cuál es nuestra motivación, todo tiene que ver ahí, ¿ya? Todo tiene que ver el Sermón del Monte con esto, ¿ya? O sea, mucho más allá de una mera vida religiosa, mucho más allá de una vida de congregarnos, que es muy importante y es vital congregarnos, hermanos, ¿sí? Pero que si se hace solo por mera religiosidad no sirve de nada, ya no sirve de nada, siendo estrictos en esto, ¿no? Porque también podríamos decir, bueno, no tiene esto, pero igual le va a servir porque tal vez en algún momento la palabra va a actuar en sus corazones. Completamente de acuerdo con eso, pero yo estoy en mi mente pensando en estas personas que llevan años, años y años congregándose, ¿sí? Y no hay nada, ¿no? La palabra de Dios no hace nada en ellos, ¿ya? Porque ellos tienen un corazón absolutamente de piedra, duro, que la religiosidad los ha llevado a eso, ¿ya? Con una conciencia más muerta que viva, por decisión propia, pero también en muchos casos por las personas que le han enseñado, ¿sí? Que les enseñan un sinfín de cosas, pero que no tienen que ver, que no tienen que ver con la palabra del Señor, con la voluntad de Dios, ¿ya? Así que el conocimiento también puede terminar siendo vano si no se hace centrado en Dios, ¿ya? Y bajo la voluntad del Señor. Eh, ¿Qué podemos añadir a lo que vimos en la última clase sobre eh, el Sermón del Monte, hermanos queridos? Solamente enfocarlos en lo que es la oración que el Señor nos enseñó. Vamos ahí a Mateo capítulo 6. ¿Ya? Aunque todo este
como dijimos la última clase, estas tres costumbres de la religión judía, que eran el dar limosna, el orar y el ayuno, que Jesús nos está enseñando aquí eh, el hecho de que hay que hacerlo, ¿no? Pero al fin de Jesús no es enseñar eso, enseñarnos que tenemos que dar limosna, que tenemos que orar, que tenemos que ayunar, sino que lo que Jesús está enseñando es cómo tenemos que hacerlo, ¿ya? Por lo tanto, Jesús respalda estas tres actividades cristianas, en este caso, en ese momento de lo que era la religión judía, pero hoy día para nosotros los cristianos recalca estos tres actos, ¿ya? Que es el ayudar al necesitado, el dar limosna, pero también el dar para Dios, la oración y el ayuno, ¿ya? Y aquí en cada uno de ellos siempre el énfasis es eh, cuando tú des limosna, ya, hazlo en secreto. Cuando tú ores, hazlo en secreto. Cuando tú ayunes, hazlo en secreto. Porque en secreto es donde se priva de la vista de toda otra persona, pero es el lugar, en secreto, es el lugar donde Dios está viendo, donde Él está exclusivamente viendo. Entonces, el término en secreto es a solas con Dios. Eso significa en secreto en el contexto, ¿ya? Por lo tanto, ya nos está fijando a Dios como el centro de dar nuestra limosna, la razón de dar nuestra limosna, el centro y la razón de orar, el centro y la razón de ayunar, ¿ya? De ayunar. Y es tremenda la oración de Jesús, ¿no? Porque capítulo 6, versículo 9, el Señor dice, ustedes pues orarán así, versículo 9. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es tremendo cuando nosotros comprendemos claramente, ¿no? Es Dios el centro, ¿no? Dios es el centro. Dentro de todas las peticiones que hay, las tres primeras, ¿sí? Tienen que ver con Dios, ¿sí? Tienen que ver con Dios. Es que su nombre sea santificado, es el deseo y la petición de que su nombre sea santificado, es el deseo ya y es la petición de que venga su reino, es el deseo y la petición de que se haga su voluntad, como se hace allá en el cielo, se haga también aquí en la tierra. ¿Ya? Eso es lo prioritario, ¿no? Luego vienen las peticiones que tienen que ver con nosotros y nuestro prójimo, o dicho de otra manera, nuestro prójimo y nosotros, ¿sí? Pero lo primero es Dios. Jesús nos enseña que el primer enfoque de la oración, ¿quién debe ser? Debe ser Dios. Y cuántas veces o cuántos años o la cantidad de tiempo que pasamos tal vez orando, ¿sí? Siempre orando por nuestras necesidades y no entendiendo que Dios debe ser el primer pensamiento cuando queremos pedirle algo a Él, ¿sí? Obvio que Él es el primer pensamiento porque decimos Padre Nuestro, ¿ya? Pero no es solo eso, sino que es enfocarnos en mostrar un deseo profundo de que Él es nuestra primera motivación, nuestro primer deseo. Señor, ¿qué es lo que quiero en esta mañana? ¿Qué es lo que anhelo? ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que necesito? ¿Ya? Bueno, tengo una lista larga de peticiones que tengo en mi vida, pero antes que todo, yo deseo expresarte mi deseo profundo de que tu nombre sea santificado, de que tú seas reconocido, de que tú seas exaltado, ¿sí? De que tú recibas lo que mereces, Señor, aquello que eres digno y y que tu reino se manifieste. ¿Qué significa el reino, no? Su autoridad manifestada, ¿sí? Su señorío manifestado, ¿ya? Y que tu voluntad de esta manera así se haga, así como lo hacen los ángeles que te honran y te sirven, eh, y
que se sujetan a ti en plenitud y en eternidad, así también se haga acá en la tierra, en mi vida, en mi familia, en mis vecinos, en mi iglesia local, en el mundo. Se dan cuenta como el Señor enseñó esto tremendamente claro, pero no siempre nos enfocamos ahí, ¿no? Nos apuramos, el ser humano se apura a ir a la cuarta petición, que es el pan nuestro cada día danoslo hoy. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es mi necesidad. ¿Sí? Ahí va lo primero, como que las primeras tres pasan muy rapiditas, ¿no? Así, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿ya? Y luego aquí ya viene la más importante. Y no es así. Los primeros tres enfoques son los prioritarios. Eso es lo que Jesús está enseñando, ¿ya? Eso es lo que está enseñando con el Padre Nuestro. Eh, entonces, tenemos aquí claramente a Dios como el centro. Dentro de toda esta enseñanza del Señor en el Sermón del Monte, nos presenta a Dios como el centro, ¿ya? Y fíjense que esto es un paralelo maravilloso. Creo que ya lo habíamos dicho, pero valga la redundancia siempre con estas cosas importantes del Señor. ¿Sí? Bueno, si Pablo repetía continuamente la misma enseñanza, si el apóstol Pedro lo hacía también, entonces, ¿por qué no hacerlo nosotros? Que nos sirve y nos es tremendamente edificante. Y me refiero a la enseñanza de que aquí hay un paralelo con los 10 mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos es exactamente la misma visión. De los 10, los primeros 4 tienen que ver con Dios, ¿sí? Y los 6 restantes tienen que ver con el prójimo. Lo mismo que la oración. Las primeras 3 peticiones tienen que ver con Dios. Las siguientes 3 o 4, como describen algunos, cuando separan la última parte, ¿cierto? No nos metan en tentación, más líbranos del mal. Algunos creen que es solo una petición, ¿cierto? Eh, manifestada en 2 partes, pero es lo mismo. Otros que dicen que son 2 diferentes. No importa, eso es completamente secundario, ¿no? Pero las primeras 3 peticiones tienen que ver con Dios. Las siguientes 3 o las siguientes 4, las últimas, tienen que ver con el prójimo y con nosotros. Ya nuestra relación con el prójimo. Lo mismo los mandamientos. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios y los otros 6, los siguientes 6, tienen que ver con el prójimo y cómo yo me relaciono con ellos, ya con nuestro prójimo, con el prójimo. Entonces, está claro el enfoque de Dios. Siempre Dios es la prioridad, ¿no? Recuerden las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas todos giran en torno a la recompensa de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos, porque ellos recibirán consolación. ¿De quién? De Dios. Ya recibirán la tierra, recibirán, serán saciados, alcanzarán misericordia, verán a Dios, serán llamados hijos de Dios. De ellos es el reino de los cielos, ¿no? Y luego, los siguientes puntos que vimos en el Sermón del Monte, el adulterio, el divorcio, el juramento, el amor a los enemigos, sigue Dios siendo el punto de referencia, ¿ya? El punto de referencia, la ira. Todo tiene que ver con Dios, hermanos, todo tiene que ver con Dios. Y por supuesto, llegamos al final del capítulo del Sermón del Monte, en el capítulo 7, y Jesús termina con esta parábola maravillosa, tan conocida por usted, por mí, ya cantada, cantos, han inventado cantos re entretenidos para los niños, cantos de adultos, ya. Y para terminar con el Sermón del Monte, terminemos entonces leyendo esta parábola, ¿no? De los 2 cimientos, capítulo 7, versículo 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, todo lo que el Señor acaba de enseñar, todo, del capítulo 5, versículo 1 adelante, para nosotros. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, las practica, vive de acuerdo a ellas, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, o sea, un cimiento firme. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sí? ¿Cuál es la roca aquí? Es, ¿cierto? La palabra del Señor.
las palabras del Señor. Esa es la roca. Jesús está diciendo, si ustedes viven de acuerdo a lo que yo les he enseñado, de mis palabras que les he explicado ahora y que les he enseñado en este tiempo, ya ustedes estarán cimentados sobre la roca. La roca es la palabra del Señor. Esto es interesante porque en el capítulo 16, no sé si se recuerdan, esto es un paréntesis que quiero hacer, está la discusión de a qué se refería Jesús cuando dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Sí, y que el mundo católico, católico apostólico romano, dicen que con eso estaba el Señor diciéndole que Pedro iba a ser la roca, o sea, que toda la iglesia iba a estar fundada sobre Pedro, ¿ya? Y es un error, ¿ya? Aquí mismo nos está diciendo el Señor en esta parábola de que la roca es la palabra del Señor, ¿sí? Las enseñanzas de Jesús. Y ahí en el contexto de de Mateo 16, lo mismo, es la palabra que Dios le dio a Pedro. Esa es la roca, la revelación de Dios a Pedro, no Pedro. Pedro no es la roca. Y como lo estamos aprendiendo, ¿cierto? En nuestro estudio ahí con la amada iglesia en Valle, es, si en el libro Los Hechos, Pedro nunca estuvo solo, ¿no? Siempre estuvo Juan, estuvieron los 12 con él. Y Lucas, más bien dicho, el Espíritu Santo a través de Lucas, deja muy plasmado eso, ¿ya? Para que nunca cayéramos en el error de creer que Pedro era la roca o fue el líder único y exclusivo en la primera iglesia, para nada. Todo lo contrario. ¿Ya? Entonces, cierre paréntesis aquí, era solo para recordarnos que siempre la roca o es Dios o es también, en este caso, la palabra de Dios, ¿ya? O Dios, porque el salmista decía, tú eres mi roca, ¿sí? ¿Se recuerda? Tú eres mi roca. O la palabra de Dios, como en el contexto aquí, en Mateo capítulo 7, ¿ya? Y luego el versículo 26 del capítulo 7 de Mateo dice, pero cualquiera, aquí viene el contraste, ¿no? Pero cualquiera que me oye estas palabras, o sea, mis enseñanzas que les he dado, y no las hace, no las vive, no las practica, no vive de acuerdo a ellas, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, o sea, un fundamento no sólido. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos. Fíjense que la misma descripción anterior, ¿no? Con la diferencia es el resultado. Y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó la casa, y fue grande su ruina. Y con esta parábola termina el Señor. Está clarísimo, la gente que lo escuchó le quedó clarísimo, porque Jesús en esta parábola fue sumamente claro. Habían parábolas que la gente no las entendía, ¿no? Incluso sus apóstoles las entendían. Pero aquí estaba clarito, porque Jesús cuenta la historia de la mano de lo que significa, ¿cierto? Le estaba diciendo, si ustedes todo lo que yo les he enseñado lo viven, lo practican, viven de acuerdo a aquello, lo hacen, son como el hombre que edificó sobre la roca. Pero si ustedes no viven de acuerdo a mis enseñanzas que yo les he dado ahora, si no las practican, si no las hacen, entonces serán como el hombre necio que edificó sobre fundamento débil, sobre la arena. ¿Estaba clarito? Con eso termina Jesús este famoso sermón del monte. Y el versículo 28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, no como los escribas. Es interesante, los escribas les enseñaban a ellos. De hecho, esa era su misión, vivían para eso, para enseñarle la ley al pueblo. Sin embargo, la gente los escuchaba y no había ninguna autoridad en ellos, en su enseñanza, no había nada atractivo, era algo tan vacío, tan tosco, eh, tan, era como un símbolo, ¿cierto? que, que suena y no tiene, ni se sabe ni lo que es, ¿ya?
Así era la enseñanza que daban los escribas. Enseñaban verdad, pero no tenían la gracia ni la autoridad de Dios para enseñarla. Aparte, porque ellos mismos no tenían vidas de acuerdo a lo que la misma palabra demandaba. ¿Ya? O sea, eso pasa cuando se enseña y no se enseña con el respaldo, antes que nada, el respaldo más básico que es la autoridad de Dios. Y segundo, tampoco se acompaña de lo que es, no es al mismo nivel, pero sí es dependiente y va pegadito, ¿cierto? A esto, que es la autoridad moral y ética de quien lo enseña. Dicho chilenamente, ya, no como el padre Gatica, ¿sí? Que, que predica, pero no practica. Entonces, esa es la idea. Eh, Tiempo después el Señor diría de los escribas, todo lo que les enseñen, háganlo, ¿cierto? Lo que les enseñen de la Torá, de la palabra de Dios, háganlo. Pero no vivan ni actúen como ellos. Wow, qué tremendo eso, ¿no? Eh, Eso pasa, hermanos, tristemente hoy en día. Eh, Tenemos que ser capaces de escuchar la palabra de Dios y, y bueno, hay casos de hermanos que están en iglesias donde ven que sus líderes no acompañan, ¿sí?, con sus actos lo que sus palabras y sus enseñanzas transmiten, ¿ya? Eh, y ahí donde el cristiano tiene que ser capaz de escuchar, pero no imitar al que lo está predicando, ¿no? Así que Dios nos ayude en este sentido, ¿sí? De esta forma Jesús concluye el sermón del monte y vuelvo a repetir, hermanos, es toda una demanda, mis amados hermanos, esto es muy, muy importante que lo entendamos. El sermón del monte es toda una demanda a los hijos del Señor, a las hijas del Señor. Vuelvo a decirlo, lo dije ya, pero lo vuelvo a repetir, es una demanda a vivir como Dios quiere que vivamos, a vivir de acuerdo a las normas del reino de Dios. ¿Soy su hijo? Bueno, debo vivir entonces como mi padre, ¿sí? Como mi padre. Eh, Soy hijo de Dios, entonces soy un miembro del reino de Dios y debo vivir como un miembro del reino de Dios, bajo la cultura del reino de Dios y no bajo la cultura de mi sociedad en la cual habito, que tristemente es una sociedad que cada vez más en contra está de Dios. ¿Ya? Bien, las raíces, seguimos con las raíces de estas enseñanzas que nos demandan una vida consagrada para Dios, ya apartada del pecado, en consagración, en santificación, en dedicación a Dios, ¿sí? Que cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista de que es lo que Dios merece, ya no se vuelve pesado, porque ya no estamos girando en torno a nosotros mismos. Miren, hoy día un cristiano que dice, no, que la santidad es muy complicado, que no, la consagración, y por eso muchos pastores no hablan sobre esto, no hablan en contra del pecado, no hablan, ¿cierto?, en contra de vidas livianas espiritualmente. ¿Por qué? Porque no le gusta a la gente, ¿no? Pero hay gente que no le gusta porque ha sido tan marcada la expresión religiosa de todo esto, que las personas terminan girando y siguen viviendo en torno a sí. Y ellos toda la perspectiva que tienen es porque giran en torno a sí mismos. Ah, es que no me conviene esto. Ah, es que no, esto no. Mira, esto sí, pero esto no. ¿Sí? Sí, es que yo voy a la iglesia, no tengo ningún problema en ir a la iglesia, pero déjenme, hay una cosa en la iglesia, otra cosa en mi trabajo, ¿no? Yo se lo he escuchado tantas veces, ¿sí? Dobles vidas y no tienen ningún problema en confesarlo, ¿sí? Cristianos, bueno, se supone que son cristianos, ¿no? O cristianas, que dicen, no, no, una cosa en la iglesia, otra cosa en mi casa, ¿ya? No, 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 que la iglesia no se me meta aquí en la casa, aquí mando yo. Esa percepción que tienen es cero Dios, ¿no? Dios no existe en esa realidad, solo existe la iglesia y su realidad. ¿Por qué? Porque no han sido enseñados. ¿Por qué? Porque nunca les ha alumbrado la verdad del Evangelio, tristemente, tristemente, hermanos. ¿Ya? Me asombra cuando creyentes, hijas de Dios, hijos de Dios, se encuentran con una enseñanza bíblica, ¿sí?
Y dicen, yo llevaba años asistiendo a la iglesia, años, y me encuentro con esta enseñanza por primera vez en mi vida, y esto ha transformado mi vida. Hoy día me cambiaron el chip. Entonces uno dice, bueno, gloria a Dios por eso, ¿no? Pero qué triste al saber que hay mucha gente que está igual que ese hermano o que esa hermana que compartieron este testimonio en algún momento de su vida. Mi hermano Marcelito. Eh, Pastor, bueno, Sí, sabemos que toda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de lo que es la palabra de Dios es como algo totalmente contracultural, porque sabemos que la cultura, ¿no es cierto?, es totalmente contraria a lo que Dios enseñó y demanda de nosotros. cierto. Eh, Dentro de eso mismo, he escuchado a predicadores que dicen que, y en cierta forma yo le encuentro razón, pero si uno lo saca de contexto también, puede llevarse a lo que es esa enseñanza de salvo siempre salvo, cuando Ujú. dicen que la vida cristiana es imposible de vivir. Ujú. Eh, y sabemos que es cierto, porque cuando el Señor, ¿no es cierto?, dice, ama a tu enemigo, yo por mis fuerzas jamás lo podría hacer. Jamás. Entonces, en esa parte, yo, claro, es imposible vivir, Ujú. pero teniendo al Señor y las fuerzas de Dios, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, nos ayuda a poder hacerlo. Cierto. Entonces, o sea, ese es el tema de cuando dicen es imposible vivir, pero hay gente que se puede tomar de eso como para decir, ven, yo no puedo ser santo, vivir una vida en santidad porque no lo voy a poder hacer. Ujú. Claro, pues si se excusa en que totalmente, si es salvo, siempre salvo, total lo que haga, Dios me va a Ujú. entender porque es imposible vivirlo, pues. Pero con la ayuda de Él sabemos que sí, pues. Así es. Pues, Así eso. es. Sí. Sí. Permiso, no me voy a sacarme la chaqueta, me está dando calor. La presencia del Señor, hermanos. Acá está frío, pero nunca tanto, pero igual en delante está un poquito helado. Eh, Pasa algo similar. No me quiero desviar de lo que dijo mi hermano Marcelo, pero un paralelo. Esto es lo mismo que cuando el agnóstico, ya el agnóstico es una filosofía, ¿no? Eh, eh, Muy secular, obviamente, que tiene que ver con Dios. Y el agnóstico es como entre el que cree y el ateo, ¿no? Eh, el agnóstico está como ya al medio. El agnóstico dice, yo no puedo creer ni puedo no creer, o sea, no puedo negar ni afirmar la existencia de Dios, porque yo soy limitado. Mi mente es finita, tiene límites. ¿Cómo yo podría con una mente finita, una mente limitada, conocer a un ser ilimitado e infinito? Y tienen toda la razón. Es imposible. Nuestro estudio partió con esa base, de que nosotros no podemos conocer a Dios. Pero lo maravilloso es que Dios solucionó ese problema y dijo, tienen toda la razón. Ese argumento agnóstico es real. Pero yo echo por tierra ese argumento porque ahora yo me he revelado y les he dado la capacidad de mi parte para que me puedan conocer. ¿Sí? Entonces, Dios soluciona eso. Dios nos da la capacidad. Dios se ha revelado y más encima nos da la capacidad de poder entender su revelación a nuestras vidas. Y hoy día somos gente que vivimos agradecidos profundamente porque Dios se ha revelado a nosotros, ¿cierto? Maravillosamente. Somos gente que vivimos agradecidos y girando en torno al hecho de que sí hemos conocido de verdad a Dios, porque sí le hemos conocido, sí le conocemos. ¿Ya? Lo mismo se aplica a lo que dijo mi hermano Marcelo, cuando se dice, esta vida, esta nueva vida, y especialmente el Sermón del Monte, es imposible hacerlo humanamente. Y Dios dice, por supuesto que sí, claro que es imposible. Pero como dijo mi hermano Marcelo, la Escritura nos deja clarísimo que Él nos ha dado la autoridad, el poder
y la capacidad de vivirlo. No es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas que Dios nos da. No es en mi autoridad, es en la autoridad que el Señor me da. Porque cada demanda que hemos visto, ahí están. Ahí están. Y si Dios supiera que yo bajo ninguna circunstancia las puedo hacer, ¿para qué me las pide? ¿Para qué me las exige si Él sabe que yo no puedo? Pero Él me las pide, me las exige, porque por medio de su Espíritu ha venido a habitar en mí, y por medio de esa habitación Él me dota de todo lo que yo necesito, de las fuerzas espirituales, aún del mismo deseo que muchas veces me falta, de poder vivir mi salvación, vivir mi vida, ¿cierto? Preocupándome de mi salvación y viviendo de acuerdo a lo que Él demanda de mí. Como dijo un famoso escritor ruso que se convirtió al cristianismo, León Tolstoy, él leía el Sermón del Monte y él decía: no me vengan con la que esto no se puede vivir, porque si Dios lo demanda, es porque sí se puede. Dios jamás demandaría algo que sería imposible para el ser humano. Y obviamente nosotros entendemos que es por medio de la fuerza del Señor. Así que todos aquellos que dicen no, que es imposible, se quedan con la mitad de la historia nomás, pues, igual que los agnósticos. Mi hermano Marcelo. Disculpe No, que justamente con respecto a lo mismo, me, veo, o sea, leyendo el libro de Ezequiel, ¿no es cierto?, capítulo 36, donde habla el Señor de que santificaré mi gran nombre, hablándole al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré, y después dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y es con eso justamente como podemos vivir la vida cristiana, con el Espíritu de Dios que Él lo prometió en el libro de Ezequiel, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, y que también es una promesa para nosotros. así es, sin duda que sí. Por eso es tan importante entender que lo que los apóstoles nos enseñaron son la expresión, ¿sí? Es como la raíz manifestada en la flor, ¿no? La raíz es la enseñanza del maestro. Y la enseñanza del maestro, por ejemplo, aquí en Mateo capítulo 5, 6, 7, que es el Sermón del Monte, ¿ya? Es la raíz de lo que luego nos vendría a enseñar el Espíritu Santo a través de los apóstoles, que es vivir una vida consagrada, una vida absolutamente contraria a la corriente de este siglo, de este mundo, ¿ya? ¿Y es posible? Por supuesto, gracias a que estamos hoy día bajo la operación directa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros. ¿Qué más directo? ¿Qué más directo que eso? Ya, o sea, yo no tengo que esperar la respuesta del cielo, sino esperar la de acá adentro, donde está el Espíritu. Y aquí es donde viene y fluye esa fuerza para poder vivir de acuerdo a lo que Él quiere. Y saben, hermanos, a medida que uno va conociendo más al Señor, esto se va haciendo más apasionante, ¿o no? Hay deseo de vivir esta vida, vivir una vida. Yo los veo a ustedes, hermanos, y yo sé muy bien que cada uno de ustedes es gente que ama al Señor. Entonces, ustedes son la evidencia, ¿ya? Algunos los conozco hace años. Ustedes son la evidencia, ¿ya? De que esto es verdad, ¿sí? De que sí se puede amar a Dios, de que sí se puede querer tenerle a Él como el centro. No significa esto que a los que yo veo, o ustedes que, que me ven a mí, ya digamos, estoy perfecto. Eso lo dejamos claro, ¿no? Por eso Pablo dice, prosigo al blanco, ¿no? Hasta allá, vamos hacia adelante. Pero sí estamos en una vida, en un caminar donde amamos honrar a Dios. Lo queremos. Y si fallamos ya, y caemos, nos paramos con arrepentimiento real, porque entendemos que hemos ofendido al amado, ¿sí? Aquel que tanto nos amó, y nos refugiamos en sus brazos para recibir fuerza para no volver a caer y para poder tener victoria. Hay cristianos que dicen, sigo luchando contra este pecado, sigo luchando, pero llega un momento en que esa persona dice, oh, victoria, ya no está, ya no está. Y esa es la victoria que vivimos cuando creemos a la palabra del Señor. Lo terrible es esa mente
que no viene de Dios. Sinceramente, eso viene del diablo. ¿De quién más va a venir, no? Ese pensamiento de decir, ¡pac! ¿Ya? Es imposible. Así que sigo viviendo mi vida. Total, Dios ya me dio la salvación, ya creí, es por gracia, así que no importa lo que yo haga o no haga. Pero resulta que el Sermón del Monte y un sinfín de pasajes más en el Nuevo Testamento nos enseña que sí influye el cómo vivimos. Influyen las cosas que hacemos y las que no hacemos. ¿Ya? Así que, ¿qué más claro que esto, no? De entender que sí es la voluntad de Dios. ¿Ya? Por supuesto, el único cuidado que tenemos que tener aquí, hermanos, con respecto al prójimo, es ser cuidadosos cuando tendemos a juzgar al otro, ¿no? Bajo nuestra perspectiva. Recuerden que la forma en que crece cada cristiano es diferente una de otro, ¿ya? No se olviden de eso. Ahora, ¿significa que con esto yo no voy a corregir a mi hermano si lo veo en pecado, en error? No, la Biblia dice que tengo que hacerlo. Pero sí, la Biblia también me dice cómo debo hacerlo. La intención, el porqué de corregir a mi hermano, ¿ya? Lo que jamás tiene que estar ahí es solo decir, bueno, esta gente acá, ¿no? O este hermano, y como creer que nosotros lo hemos logrado por nuestra fuerza. No, no lo hemos logrado por nuestra fuerza, hermano. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso, hermana, mira, esa es la idea. Un amén fuerte. Eh, Entonces, la idea, mis queridos hermanos, que por supuesto que se puede. Y esto no es usar vamos que se puede, no, nada, nada de eso. Es que la palabra me dice, sí, que podemos en Cristo, ¿ya? Podemos. Romanos 6 clarito, ya no están bajo el pecado ya no tiene dominio sobre ustedes, así que ustedes ahora pongan al servicio de la justicia, al servicio de Dios, todos sus miembros, su cuerpo completo, su ser íntegro, así como lo presentaron para la injusticia, el pecado, ¿cierto? Antes de conocer a Jesús, ahora que han conocido al Señor, presenten su vida ya al Señor y a la justicia para vivir de acuerdo a ella. Como dice Romanos 12:1, cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable para el Señor. Continuamos, hermanos, en el libro. Entonces, en el libro de Mateo vemos claramente cómo el Señor parte en su enseñanza dándonos claramente esta perspectiva de que tenemos que vivir una particular forma de vida. Hermano, el cristiano que ignora esto, lo hace voluntariamente, tiene que entrar a preguntarse si la confesión de fe que hizo, si su dedicación al Señor realmente es sincera o no. ¿Sí? Y es bueno que se haga este cuestionamiento uno, ¿ya? Porque eso le va a permitir, como dijo Pablo a los Corintios, saber si está en la fe realmente o no, ¿ya? Pero sí, tiene que haber un deseo de honrar a Dios, tiene que haber un deseo. Si no lo hay algún problema grave ahí. Entonces, sigamos viendo cómo el Señor Jesucristo fue muy claro en esto de vivir para Dios. Vamos al capítulo 10 de Mateo. Mateo capítulo 10, ¿sí? Vamos a hablar del versículo 16 adelante. Y aquí habla sobre las persecuciones. Jesús le dice a sus discípulos que van a ser perseguidos. Mis amados hermanos, si no hay una decisión sincera, profunda, radical por el Señor, no vamos a ser capaces de soportar una persecución. No, permítame esta expresión chilena, las winchas. Sí, las winchas que vamos a ser capaces de percibir una persecución por Cristo como algo que está en la voluntad de Dios y algo que nos pueda incluso hasta bendecir. No, no vamos a ser capaces. Por lo tanto, Jesús está hablando aquí claramente a aquellos que han decidido seguirle y dice, van a tener persecuciones, no van a vivir una vida, color de rosas. No, van a haber dificultades en su vida. Entonces, solo una decisión real, radical por Jesús produce esto. En otras palabras,
una vida dedicada y enfocada en Dios, en el Señor, como lo estamos viendo, ¿no? Versículo 16 adelante, leamos todo lo que Jesús enseñó aquí. He aquí yo los envío como ovejas. Voy a hacer un paréntesis, hermano. Entiendo que algunos dirán, no, es que aquí le está hablando a los apóstoles o a los discípulos, pero nosotros entendemos por el resto del Nuevo Testamento que todo esto también tiene que ver con nosotros, ¿ya? Dice, he aquí los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guárdense de los hombres, porque los entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Pregúntenle a Pedro, a Juan, ¿cierto? Y a los 12 si esto no fue real. 18. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Pregúntenle a Pablo si esto no fue real. Versículo 19. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado lo que han de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes, ¿cierto? Qué lindo, no dice por ustedes, sino dice en ustedes, ¿ya? Es la idea, ¿no? Ya claramente la idea de que el Espíritu Santo habitaría en nosotros, ¿ya? Esto es algo que nosotros ya hemos visto, y en el versículo 20 lo deja clarito, ¿no? Leo, no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hable en ustedes, ¿ya? La Reina Valera dice, hablará por medio de ustedes, ¿ya? Lo interesante de estas dos formas de poner ahí en ustedes o por medio de ustedes es que la palabrita que se usa en el idioma original puede ser traducida de las dos maneras, ¿ya? Pero aquí, como en tantos otros pasajes, nosotros vemos lo complementario de las dos formas en que puede una traducción ser diferente a otra. Porque el Espíritu Santo, ¿cierto? Habla en nosotros, ¿cierto? Que habla en ustedes, pero también lo hace por medio de nosotros. Eso significa, ¿sí? Que el Espíritu Santo habla desde dentro de nosotros, ¿ya? Pero lo hace a través de nosotros. Nosotros somos sus instrumentos, ¿sí? Nosotros somos sus instrumentos. Él ocupa nuestra voz, nuestra voluntad, nuestra entrega a Él, ¿ya? Para poder manifestar su palabra. Sigamos, versículo 21. El hermano entregará la muerte al hermano y al padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? Fíjense cómo el Señor le deja claro. Y vuelvo a decir, hermanos, este tipo de persecución, cualquier persona que la viera diría, ah, no, 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 si es por eso, yo no. Entonces, ¿para qué me entrego al Señor? Pero los que nos hemos entregado al Señor y lo hemos hecho de todo corazón, hermanos, y vivimos con Dios como enfoque en nuestra vida, entendemos que esto es parte de nuestra vida y se puede dar de diferentes maneras. Versículo 23, cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, ¿ya? Porque de cierto les digo que no acabarán de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor, ¿sí? Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, si al Señor, sí, le dieron tremenda oposición, ¿qué queda para nosotros? ¿Ya? Pero sigamos leyendo. Así que no los teman, no teman de ellos, porque nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en tinieblas, díganlo en la luz, y los que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Miren, y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, ¿ya? Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿ya? No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún sus cabellos están todos contados. Así que no teman, más valen ustedes que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres,
yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Fíjense el enfoque del Señor. Después de hablar de la persecución, dice que nosotros no tenemos que temer. ¿Por qué? Porque podrán matar nuestro cuerpo, pero nuestra realidad espiritual, nuestra alma, no la van a poder tocar. ¿Sí? No sé si se recuerdan de Job, ¿no? O sea, recuerdo esto, ¿no? Ahí está, toca sus bienes, dijo el Señor. Luego le dijo, ahí está, toca su cuerpo, pero no toque su alma. ¿Sí? Eso es intocable, hermanos. Nadie, ni el diablo puede tocarla, porque Dios jamás le va a dar permiso para que toque nuestra alma. Sí, tal vez nuestro cuerpo físico, pero jamás el alma. ¿Sí? Jamás el alma. Jamás seremos removidos de nuestra realidad interior, interna, en conexión con Dios. Por eso les dice, no teman de ellos. Miren, los pajarillos ya no valen al lado de ustedes. Ustedes valen más que los pajarillos. Si Dios cuida a los pajarillos, ¿cuánto más de ustedes? Si son valiosos unos pajarillos, ¿cuánto más ustedes? ¿Ya? Pero el Señor recalca y dice, si me niegan, yo los voy a negar. ¿Sí? Si me confiesan delante de los hombres, yo los voy a confesar delante de mi Padre. Dígame que aquí no hay condicionalidad. ¿Está clara la condicionalidad, no? Por supuesto. Y yo, ni usted, ni yo, ni nadie tiene el derecho a decir, no, es que Jesús no quería decir eso. No, Jesús está siendo muy claro. Condicionalidad. ¿Quieres que te confiese con el Padre? Confiésame tú delante de los hombres. ¿De qué manera? Hablando, pero también viviendo de la forma que pueda ser un testimonio para la gente. Las dos cosas. No se olviden de que en esto es necesario el equilibrio, ¿no? Porque hoy en día muchos dicen, no, hay que predicar con el ejemplo, con una forma de vida, ¿no? No tanto con palabras. No, hermano, las dos cosas son siempre necesarias. Siempre. El que predica con hechos, con su forma de ser, siempre tiene que acompañarlo con las palabras. Y el que predica, le es fácil predicar con las palabras, siempre tiene que acompañar la predicación con palabras, tiene que acompañarla con su forma de ser. Las dos. No, hermano, nada de estar dividiendo ¿cierto? Divorciando estas dos cosas. Están siempre juntitas para los hijos del Señor. Pero fíjense la condicionalidad. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Les está demandando una forma de actuar. ¿Sí? Les está demandando algo que ellos tienen que hacer. Esa es la idea. Lo mismo que el Sermón del Monte. Es una demanda a vivir, a actuar de una forma. Volvemos a decir lo que dijimos hace un ratito. Si el Señor sabe que para nosotros es imposible, bajo ninguna perspectiva, de poder hacer esto, entonces, ¿cómo el Señor está demandándonos esto? Solo lo está demandando porque sabe que en Él podemos hacerlo. Sigamos. Miren el versículo 34. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Algunos se aferran de ahí para decir que sí podemos ir a la guerra, que sí podemos matar a otros si es necesario, en fin. No, Jesús explica muy bien a qué se refiere esto. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. No el cristiano enemigo en contra de los de su casa, sino los de su familia que no creen en el Señor, se transformarán en enemigos del creyente, de la creyente. Y dígame que eso no ocurre. ¿Sí? Ocurre aquí en nuestra realidad occidental. ¿Sí? ¿Cuántos cristianos? ¿Ya? Mujeres que se han convertido. Tanto testimonio, hermano. ¡Ay, uf! Yo creo que incontable la cantidad de testimonios que hay, de hermanas que dijeron, no, yo conocí al Señor, me entregué al Señor, y mi marido se me opuso, a algunas les daban la media chanca y así era el Señor, sí. Otros que tal vez no las golpeaban, pero siempre estaban oponiéndose, que aquí va para allá, en fin, y que tal vez tenía algo con algún hermano allá, los celos, ¿no? Hijos ahí dándole al papá, a la mamá, que ellas se volvieron canutos, me da vergüenza saber aquí en la cuadra que mis papás son canutos. Eso, ¿cierto? Todo eso se ha producido en tantas familias. Papás deshonrados porque fueron de una religión durante toda una vida y ahora el hijo y la hija se entregaron a Jesús y ahora son creyentes, ¿no? Y qué vergüenza. Eso se vive de una forma terrible en Oriente, hermanos.
La cantidad de testimonios de jóvenes musulmanes que han encontrado a Jesús, le han entregado su vida a Jesús, ¿ya? Y en esos países musulmanes, los papás que más han querido les han dado oportunidad de que se escapen, porque ellos tienen que dar cuenta a las autoridades, porque si no los van a matar a todos. Entonces le han dado, dice, escapa. Si no vas a renunciar a tu Jesús, escápate. Te damos un tiempo, un día, ya, para denunciarte. Testimonios de este tipo. Y el joven, la joven ha tenido que escaparse. Y luego de un día o del tiempo que ellos le han dado, porque aman a su hijo, aman a su hija, han tenido que denunciar y ha comenzado la persecución en contra de esos jóvenes. ¿Ya? O lo mismo, ¿cierto? El caso al revés, un papá, una mamá y los hijos no han querido denunciar inmediatamente, pero han habido casos donde el papá y la mamá han denunciado inmediatamente. En otros casos, donde hermanos han retenido al cristiano o a la cristiana para que lleguen las autoridades y se los lleven presos. Es algo terrible, hermanos. ¿Ya? A eso se refiere el Señor Jesucristo. Ya, no que el cristiano va a ser enemigo de los otros, no que el cristiano va a odiar a su familia, no. Es que por haber recibido a Jesús, el mundo se le va a venir en contra. ¿Ya? Pero es así también como mucha gente, luego por la oración de ese integrante de la familia, como punta de lanza, ha permitido que la salvación entre a su hogar. ¿Sí? Y gloria a Dios por eso. Gloria al Señor por eso, ¿no? Bien, entonces aquí el Señor le dice, los enemigos del hombre serán los de su casa. Bien, todos estos problemas, nunca el Señor ocultó la realidad de lo que significaría seguirle. Ahora mi pregunta, ¿a cuántos hermanos nuevos nosotros le hablamos de esto? Sí. ¿Cuántas veces se predica sobre esto a la gente nueva? No estoy diciendo que se haga, ¿ya? Pero sí estoy diciendo que aquí está la Escritura. Ya, por último, si no se lo queremos decir directamente, digamos, el hermanito lea Mateo. ¿Ya? Entonces, cuando lleguen al capítulo 10, se van a encontrar con la media sorpresa, van a venir donde nosotros y nosotros les vamos a poder explicar lo que ocurre. ¿Sí? Pero Jesús nunca, jamás, nunca ocultó que el hecho de seguirle iba a traer dificultades. ¿Cierto? Es más, el Señor no solamente dice eso, sino que más encima les da todo un empujón a sus hijos para que no desfallezcan en su fe en estos momentos de dificultad que les van a golpear. Todo lo contrario, el Señor les dice, ahí, sean fieles, manténganse. ¿Por qué? Porque el versículo 37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Que claro, pero que claro, ¿sí? Que clarísimo. Y luego, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. No sé si logran captar, hermanos, la idea. La idea tremenda de la enseñanza del Señor Jesucristo, de que Él tiene que ser el centro, de que la vida tiene que girar en torno a Él, no a nosotros mismos, sino en torno a Él. Es vivir para Él, ¿sí? Es vivir por Él. ¿Les suena esa frase? ¿Sí? Es todo lo que vimos en los evangelios, en las epístolas. En Él, por Él y para Él. Pedro, una vida de santidad. Sí, Santiago, una vida, ¿cierto?, alejada de aquello que nos aleja del Señor. ¿Ya? Juan, viviendo para el Señor. Pablo, ya no vivo yo, ahora todo lo que vivo lo vivo en Cristo y para Cristo. No, esto es esto mismo. Si todas esas enseñanzas vienen de Jesús, ¿ya? Y aún hasta ser capaces de dar la vida por Él, porque el que pierda su vida por causa de mí, va a hallar la vida. Está clarito como el agua. Mi hermana Miriam. No sé, no, parece que para mí no está muy clarito. No, quiero hacerle una consulta. Es que lo que pasa es que muchas veces malinterpretamos la escritura, pastor, nos vamos como a los extremos así. Ajá. Y este versículo igual causa de repente como confusión. El que dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Sí. Y dice arriba, a ver,
porque he venido a poner en diserción al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Eso, porque muchas veces se toma como que yo tengo que poco menos dejar, si mi familia no quiere acercarse a Dios o no quiere buscar de Dios, es como poco menos que los tengo que dejar de lado. Es como que se ha entendido así. Y creo que yo, en forma muy personal, en algún momento eso, si bien es cierto, nunca he renegado de mi familia, pero sí hubo un lapso de tiempo en que yo me alejé mucho de ellos. Y hablo familia, hablo de mis hermanas, porque es la familia que, mis parientes que me quedan, que son mis hermanas. Yo no tengo papá, no tengo mamá, no tengo abuelita, no tengo tío, no tengo nada de eso. Yo que nada, somos hermanos. Claro. Entonces, mi familia son Tengo mamá. mis hermanas, sus hijos, sus nietos. Esa es la familia que a mí me queda. Ajá. Entonces, a veces malentendemos ese versículo igual, pastor. No es tan claro, perdone que a mí me pasa. No sé si a los demás hermanos lo tienen claro, pero creo que se confunde eso. Es decir, no, es que si tú no ves a tu papá, a tu mamá, que no, yo creo que todo tiene un equilibrio igual, porque yo no puedo, o sea, porque igual la familia reclama en el sentido, ay, ¿cómo es canuta? O es evangélica y no nos quiere, o no sé. Yo estoy hablando en forma muy personal en esta pregunta, que a veces uno no la ve clara, ¿entiendes? Y tiene tendencia a eso, a como alejarte de la familia, o no, y de los hijos no quieren, ya no quieren, no. Creo que usted dijo recién algo. A veces también decimos el mejor testimonio, la mejor manera de predicar es con mi testimonio, ¿cierto? Cierto. Pero también dijo usted que no podíamos apartar el hablar, el hablar. Son cosas que van juntas. Entonces a veces tratamos de tener un buen testimonio, pero nos tomamos de esta palabra, no, es que no dejara padre o madre, hijo, y, ¿me entienden? No es digno de mí. Eso, quiero que si lo puede explicar bien, pastor. Claro que sí, pues mi hermana querida. Claro que sí, miren. Bueno, expliqué en primer lugar que la espada no significa que yo voy a volver enemigo, ¿no? También lo dejé muy claro, ya, de que yo no soy el enemigo de mi familia. La familia se vuelve contra mí cuando yo conozco al Señor. Eso es lo primero, ¿ya? Por lo tanto, la mala actitud no va del cristiano a su familia, sino va de su familia hacia el cristiano. ¿Sí? Eso lo especifiqué bien, ¿ya? Así que lo primero que tenemos que tener claro es eso. Jamás va a ser de parte del cristiano que se oponga o vea como enemigos a su familia. Todo lo contrario, son ellos los que nos ven cuando recibimos al Señor y conocemos al Señor, ¿cierto? Por eso di el ejemplo de los jóvenes musulmanes, por ejemplo, ¿no? En que los padres, las madres, los papás, los hermanos, se vuelven enemigos de él o de ella al punto de que los denuncian, porque la ley dice así, ¿ya? Entonces, ahí no hay donde perderse, pero el nuevo cristiano, la nueva cristiana, no odian a su familia. Tienen que escaparse por eso, ¿no? Entonces, ese es un extremo, ¿ya? Pero, hermanos, es el extremo que vivían en el primer siglo, ¿sí? Recuerden que nosotros estamos viviendo en Occidente, ya, con todos nuestros problemas que podamos tener, pero en comparación a lo que vivían los cristianos en el primer siglo y en el segundo siglo, en el tercer siglo, ya, y que hoy día muchas iglesias, en la iglesia del mundo, de la iglesia perseguida, están viviendo, ya nuestra realidad es otra, estamos muy echaditos para atrás en comparación a ellos. No estoy diciendo que no tengamos problemas, hermano, los tenemos, cada uno de nosotros. Sufrimos por cada cosa que de repente se nos viene, eso es verdad. Pero en comparación a otros, es otro nivel. ¿Ya? Entonces lo primero, que aquí no hay una enemistad del cristiano hacia su familia, no la tiene que haber. Imposible. Si el Señor nos acaba de enseñar el sermón del monte, de que tenemos que amar, ¿cierto?, a nuestro enemigo, con mayor razón a nuestra familia. Lo primero, ¿ya? Lo segundo es que cuando nosotros leemos el que ama a padre o madre, bajo ese contexto, ¿ya? Ese contexto. Pero fíjense, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí, ¿cierto? La pregunta es, ¿dónde dice que yo tengo que romper relaciones con mi familia? ¿Dice en alguna parte en esto? No, no dice. No dice. Solo está diciendo
que el que ama, ¿o no está clarito? El que ama más a padre, a madre, a hijo, a hija, más que a mí, no es digno. Y punto. Es así de sencillo. No está diciendo que yo rompa relaciones con la gente. No está diciendo que yo rompa relaciones con mis papás. ¿Por qué? Porque el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, sigue vigente. ¿O no? Entonces, las personas que agarran esto para decir que yo tengo que romper relaciones con todo mi familia y mi parentela, ¿ya? Porque hay una diferencia, mi hermana Miriam, la familia directa son sus hijos, en este caso su esposo. El resto es parentela. Pero aún con la parentela, con la familia de afuera, aún esta familia no tiene que verse afectada porque yo estoy rompiendo relaciones con ellos. Aquí está hablando de quién es primero en mi vida. Y cuando Dios es primero en mi vida, yo no voy a tener ningún problema en soportar, ¿cierto?, el rechazo a mi familia. Todo lo contrario, voy a seguir orando por ellos, y nunca va a significar que yo rompa relaciones con ellos, porque eso no es lo que la Biblia me está diciendo aquí. Aquí me está hablando de prioridad. Entonces, el punto aquí es amor. Eso es la prioridad. ¿Sí? Eso es. De aquí no está hablando, vuelvo a decir, aquí no hay ningún versículo en todo lo que acabamos de leer que yo tengo que romper relaciones con mi familia, ¿cierto? Y hermanos queridos. No lo está diciendo. Todo lo contrario, ¿sí? En todo el contexto que hemos visto de Mateo, nos está hablando que sí tenemos que amar al prójimo, ¿ya? Recuerden el segundo mandamiento más importante. Entonces, y más encima, el contexto tampoco lo dice aquí. No está diciendo abandona, está diciendo el tema de amar, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo seguir relacionándome con mi familia, debo seguir haciéndolo. Pero cuando se trate de que tengo que tomar una determinación por voluntad de Dios que no le agrade a mi familia, no hay donde perderse. Dios es primero, ¿sí? Ahora, hay gente que entiende esto como, por ejemplo, romper relaciones con la gente. Pero vuelvo a decir, hermano, esto no es lo que está diciendo el Señor. Miren, yo comparto, cuando tengo la oportunidad, con una tía que todavía me queda, ya, por el tema de mi papá y de mi mamá, cuando tengo la oportunidad, y puedo, porque no siempre puedo, ¿no? Yo comparto con ellos. Y ninguna de ellas es cristiana, ¿ya? Entonces yo podría decir, no, me aíslo porque no son cristianos. No, hermano, es una visión absolutamente rara del Evangelio, absolutamente rara, que no tiene ninguna base bíblica, ¿ya? Por lo tanto, lo que aquí está diciendo es el tema de amar por sobre. Y fíjense, aquí está haciendo el Señor muy radical. Padre, madre, hijo, hija. Los seres más íntimos y más queridos, porque es la familia directa. Y está diciendo que yo no los puedo amar más a ellos que al Señor, porque si no, no soy digno de seguir al Señor, ¿sí? Entonces, no hay un tema aquí de que el Señor diga, ya, yo voy a compartir el amor. No, yo soy primero, antes que nada. Eso es la radicalidad de la enseñanza de Jesús, hermanos. Pero, ¿qué significa? Que amar a Jesús, por amar a Jesús, yo también voy a amar a los seres que me rodean, ¿ya? Imagínense una mamá que descuida a sus hijos, ¿ya? Por una cuestión religiosa. Y aquí entra el tercer punto con respecto a esto. Tenemos que entender que hay una diferencia entre amar a Jesús, ¿sí?, que Él sea la prioridad, y la iglesia o la comunidad, ¿sí? Y aquí entra el tema de cuando un papá se dedica tanto al tema de la iglesia local que se despreocupa de sus hijos. ¿Honra eso a Dios? No lo honra. Esa persona está teniendo un mal entendimiento, está confundiendo a Dios, a Jesús, con la iglesia. Y hermanos, no es lo mismo. Iglesia es una cosa, ¿sí? Jesús es otra cosa, Dios es otra cosa. Por eso, en la verdadera interpretación del Nuevo Testamento, el orden divino es Dios, mi familia, la iglesia. ¿Sí? Pero ¿qué ha hecho el mundo evangélico? Ha distorsionado ese orden bíblico y ha dicho Dios, la iglesia, mi familia. Ese orden no es correcto. El primero que dije era el correcto. Dios, ¿sí? Dios, Él como persona, buscándolo en mi casa, porque tengo que hacerlo. Porque si no lo hago en mi casa, en mi intimidad,
Por favor, todo lo que yo pueda hacer afuera no significa nada. Dios, ahí es donde demuestro que Dios es el primero, obedecerle a Él. Luego, mi familia, ¿sí? Y tercero, la iglesia. ¿Ya? Entonces, el tercer punto es muy importante porque hoy día muchos esposas que van y pasan más tiempo en la iglesia, entre comillas, en la iglesia, me refiero a la comunidad, ¿cierto? Haciendo cosas ahí, se despreocupa del esposo, ¿sí? Gente que sencillamente ha roto relaciones con toda su parentela también, porque sencillamente le quitan tiempo, ¿no? Para poder congregarse y no se dan cuenta que también ellos tienen que ser un testimonio para esa gente, ¿ya? Entonces, estos 3 puntos son re importantes. No sé, ojalá que hayan quedado claritos. Se los vuelvo a decir. Primero, ¿cierto? El punto no es que yo como cristiano me vuelva enemigo de mi parentela o de mi familia. Son ellos los que van a reaccionar mal cuando alguien se entrega a Cristo. O sea, la enemistad no va a partir por el creyente, va a partir por los que no son creyentes. ¿Ya? Segundo, aquí no sale ninguna parte que yo tengo que romper relaciones con la familia, ni incluso ni con la parentela. Está hablando de que de que Jesús sea la prioridad en mi vida. ¿Ya? Y tercero, aquí lo que sí podemos entender, tenemos que rescatar la idea de que el orden divino, ¿sí? No es la iglesia primero, ¿sí? No es la iglesia primero. Entonces yo no puedo descuidar las cosas que son antes que la iglesia para poder dedicarme a la iglesia. Y aquí entran los hijos, el esposo, la esposa, ¿cierto? Y los seres queridos que necesitan del cuidado, ¿ya? Así que en base a eso, ojalá haya quedado claro mi querida hermana Miriam, ¿ya? Pero para nada es la idea de que aquí se esté ocupando que yo tengo que romper relaciones y tengo que poco menos que aislarme. Ese es otro tema, ¿no? Cuando los cristianos se aíslan creyendo que poco menos, ojalá si tuviera un monasterio, me iría a vivir a un monasterio. No, yo tengo que seguir relacionándome con todo el mundo que me rodea y tengo que hacerlo correctamente para ser un testimonio eficaz de Cristo en medio de la sociedad que me rodea. Esa es la idea del verdadero evangelio del reino de Dios manifestado en medio de los seres humanos. ¿Ya? Recuerden que somos llamados a mostrar a Jesús en medio de esta sociedad que se opone a Jesús. ¿Ya? Hermana Miriam, no sé si quedó claro, ¿sí? ¿Alguna acotación? Por favor. No, sí, me queda claro. No, es que usted dijo algo, las prioridades. Habló de prioridades. Uh-huh. Y si bien es cierto, nuestra prioridad siempre es Cristo, ¿cierto? Por supuesto. De hecho, usted dijo algo recién, muy anteriormente, con respecto de lo que dijo el hermano Marcelo, que la vida cristiana en sí es difícil, Uh-huh. humanamente, Sí. pero con Cristo se puede. Porque si hay algo malo en mí, esa soy yo. Si hay algo bueno en mí, ese es Dios. Uh-huh. Entonces, uno con Dios puede llevar esta vida cristiana. Uh-huh. Hay dificultades, por supuesto. Entonces, en base a eso, el centro siempre para nosotros es Cristo. Por supuesto. Pero cuando se habla de prioridades, es cuando muchas veces usamos este versículo. Uh-huh. de lo que hablamos recién, de todo lo que explicó usted, y yo lo entendí bien. Uh-huh. Todo. Entonces, muchas veces se cree que porque yo tengo algo, vamos a suponer, alguna actividad en la iglesia o un compromiso en la iglesia, y no puedo realizar ese compromiso porque tengo otra prioridad que pueden ser mis hijos o mi esposo, es como que yo no amo a Cristo. ¿Me entiende? En ese momento dejé de amar a Cristo, porque mi prioridad fue otra, fue mi familia, y dejé en ese minuto a Cristo. Y nos vamos a este versículo. El que nos dejara, padre, madre o hijo, no es digno de mí. Entonces, muchas veces en ese sentido lo mal usamos, en las prioridades. Y no porque una vez uno tenga la prioridad de atender al hijo, o a la esposa o al esposo, yo he dejado de amar a Dios. Si no lo he dejado de amar a Dios. Uh-huh. Pero también tengo que mostrar ese amor de Dios a los que no conocen a Dios. Sí. Yo siempre digo a Norman, los cristianos somos nosotros. pero pasa también eso, pastor, que muchas veces malinterpretamos ese versículo cuando por alguna eventualidad cambiamos nuestra prioridad. Sí. Y no es que deje de ser Cristo nuestra prioridad,
Ujú. pero si hay atención, hay cosas que hay que atender. Claro. Entonces, Sí. eso, pastor. Pero me quedó claro lo que usted explicó, pastor. Sí, Gracias. sí. Lo que sí, mi hermana Miriam, para terminar este punto, y usted ha puesto muy bien esa parte. Ahora, siempre recuerden que la vida cristiana está salpicada de equilibrios, ¿no? ¿Ya? Y el equilibrio ahí está. ¿Por qué? En primer lugar, si la gente la juega a usted, ¿qué me importa lo que digan? Si mientras yo sepa que lo estoy haciendo en Cristo y por Cristo y es por cuidar a mi familia, a mí no me tiene por qué importar lo que diga el resto, ¿no? Ahora, eso suele pasar en iglesias donde se está demandando la actividad y la presencia, ¿no? Gracias a Dios eso no va a pasar y espero que nunca pase, ¿cierto? En la amada iglesia de Ovalle. Pero sí, la gente va a hablar por sí o por no. Pero sí hay un equilibrio que hay que tener, un cuidado. ¿Ya? Y esto pasó una vez. El hermano, conocido para algunos de nosotros, se empezó a dedicar al Señor. Entonces él habló con su familia. Le dijo, miren, yo comparto con ustedes de lunes a viernes, ¿ya? Y el sábado incluso, aunque hay veces que yo voy a salir con mi familia, ¿ya? Con la familia más cercana, ¿no? Pero démosle. Yo me pongo, incluso hasta la mamá y el papá, les dijo, miren, viejito, de lunes a sábado con ustedes. Y el domingo, ningún problema, pero tiene que ser en la tarde, no en la mañana, porque la mañana yo lo tengo dedicado para el Señor. Entonces él fue claro con la familia, ¿no? Entonces, él estaba tranquilo porque el día sábado lo dedicaba para congregarse, era el único día que tenía así como libertad para hacerlo, ¿no? Entonces, se iba a la escuela bíblica en la mañana, en el culto, y después la tarde tenía libre, y cuando llegaba, él mismo iba a compartir con sus papás, con sus hermanos, los recibía. Pero empezó a ir uno de sus hermanos y le dio por ir los domingos en la mañana. Entonces, iban saliendo hacia la escuela dominical el domingo en la mañana y aparece, oye, ¿cómo? ¿A dónde vais? ¿Ya vais a canutear? Sí, ya vais a canutear. Pero si tengo a ver, ¿cómo no me vaya a hacer pasar, cierto? No sé si entienden la idea, ¿no? Y él le dijo, esta va a ser primera y última, porque yo ya te expliqué que el domingo en la mañana es especial para mi familia, para mí, con respecto a Dios. Lo hizo pasar, fue el último día. El siguiente domingo, ¿qué creen que pasó? Apareció a la misma hora el mismo hermano. Y este hermano, lo que mirando, le dijo, lo siento, ¿ya? ¿Quería esperarme? Llegó como a las 3 de la tarde. Ya, aquí te dejo en la casa. Hácete un asado, todo lo que quieras. No, pero ¿cómo soy canuto? ¿Viste? Eso es lo que producen los canutos. Y toda la cuestión. ¿Entiendes la idea? Ese es el otro extremo. Es el otro extremo cuando comenzamos nosotros a hacer cosas que sí podríamos dejar muy demarcadas. Ahora, ¿dónde está el equilibrio? ¿De dónde nace el equilibrio? De nuestra relación con Dios, pues, mis amados hermanos. No de preguntarle al pastor, buenas tardes, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer en este caso? No, es, Señor, ayúdame a ser equilibrado, ¿no? Pero eso es muy importante que entendamos este equilibrio, ¿ya? Porque van a haber momentos en que sí el Señor nos va a demandar el sacrificar algo, pero siempre lo va a hacer en el contexto de que yo sepa que tengo paz en mi corazón al hacerlo y que no va a afectar de una forma radical, ya, ni hiriendo a mis seres queridos, ¿ya? Pero con respecto a eso que usted decía, mi hermana Miriam, no hay que, cuando la gente quiere juzgar, juzga por mil razones. Y en la mentalidad religiosa evangélica está, por eso dije, ¿se acuerdan que dice el tercer punto? Que es no entender la prioridad, ¿ya? Eso de asistir al templo, ¿ya? Eso va en tercera etapa. Es importante para mí, pero es en tercera etapa, ¿ya? Y ahí es donde yo tengo que pedirle al Señor que me dé siempre la capacidad de tener equilibrio, ¿ya? Porque especialmente muchos pastores se agarran, como usted dijo, mi hermana Miriam, se agarran de esto, ¿para qué? Para imponerle cosas a sus feligreses. ¡Uf! Esto es reconocido por los que tenemos algunos años de evangélicos, ¿no? A ver, hermano, tiene que venir a hacer tal cosa el fin de semana. Pastor, no puedo porque, bueno, ¿quién está primero? ¿Sí? ¿Quién está primero? Y ahí nos dejaban jaque mate. Teníamos organizado una salida con la familia, listo. Ya. Oye, hermano, tenéis que venir a orar el sábado porque tenemos reunión de oración. Pero, pastor, usted sabe que el sábado lo digo para mi familia. No, ¿quién está primero? ¿Está el Señor o está tu familia? Ya, cuidadito, que el Señor te puede llevar a tu familia. Porque hasta eso llegaban. Sí, hermanos. ¿O no, hermano Sandra, sí se acuerdan, no? Sí, las amenazas. Ya.
Cuidado, estás amando. Tu ídolo es tu hijo, tu ídolo es tu esposo, tu ídolo es tu familia, y el Señor aborrece a los ídolos. Esta cara de cosas. Este pasaje no tiene nada que ver con eso y no encuentro no se me viene en ningún momento de memoria algo que podría apoyar este tipo de doctrinas tan desequilibradas en muchos líderes de hoy día y de muchos cristianos hoy en día. Así que saber confrontar correctamente lo que la palabra del Señor nos dice. Hermano Marcelo, usted había levantado la manito. ¿Va a hacer un comentario? Sí, justamente, bueno, haciendo también alusión al tema del equilibrio y desequilibrio en las cosas de Dios y la iglesia. ¿Cuántos casos se ha sabido de gente que por dar el diezmo a la iglesia, ¿no es cierto?, dejan de darle el mantenimiento, el sostenimiento en el hogar a la familia. Exacto. Eso. Y lo otro, para también tocar el tema de aclarar puntos que se han leído. Con respecto al versículo 28, ¿no es cierto?, que dice, al final dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No es cierto? Que también se ha prestado para un malentendido de que a quien se debe temer es al diablo, siendo que Sí. es No. porque si vamos ¿no es cierto?, a Proverbios capítulo 15, verso 11, dice, el Seol y el Abadón están delante de Jehová, ¿no es cierto? Y como también usted tocó el tema de, bueno, sabemos del caso de Job, ¿no es cierto? Dios daba permiso para que tocaran su cuerpo, pero no su alma. Entonces, para aclarar más bien ese punto de que... Yo quiero hacer una consulta, pastor. Sí, mi hermana. Si puede, me la contesta ahora y si no, la hacemos internamente. No problema. Dámosla. Y lo que pasa es que yo soy por ejemplo, soy una revolucionaria. No, que... ¿Una Che Guevara? No. Lo que pasa es que yo una persona X, no la voy a nombrar, pero yo le di el consejo que no me gusta que se junte con la familia. ¿Por qué? Porque está dando pasos en el Evangelio y cuando se junta con la familia, tienden hay que comprarme una cervecita, que después compramos otra cosita, que después otra cosita, y después la misma familia me cuenta y me dice, no, es que se portó así, dijo esto, y la dejan súper mal, lo dejan mal. Entonces yo dije, yo voy a cortar por lo sano, llamé, hablé directamente con la persona, dije, ¿sabes qué? Mi consejo que yo te doy, como hija de Dios, que primero tome fuerzas en el Señor, crezcas en el Señor, tomes armaduras del Señor, conocimientos del Señor, y después, cuando ya tú estés fortalecida, te vuelves a juntar con la familia. Pero así, no. Y fui bien drástica, le dije, no. Trata de luchar cuando te estén buscando, no, escóndete o no sé, di que tenés sueño, acuéstate y no te levantes de ahí. Entonces me dice, sí, porque entonces es como que, claro, yo como decía mi hermana Miriam, nosotros no nos alejamos de la familia porque cuando uno tiene el amor de Cristo quiere que todos se conviertan, todos vayan a los brazos del Señor y todos sean salvos, no que ninguno fuera. Pero cuando la familia no te apoya en eso, yo prefiero alejarme. Yo prefiero irme para mi ladito, aunque me digan canuta, fome, pero no, de todas maneras no voy a ceder. Y ese es mi consejo que yo le doy a las que son débiles o las que están creciendo en el Señor. ¿Estoy bien o estoy mal? Entonces esa es mi cotación. Sí. Miren, creo que la acotación de la hermana Sandra nos muestra cómo puede haber diversidad de situaciones, ¿no? El caso de mi hermana Miriam fue muy, muy enfática en hablar, ¿cierto?, de su familia directa, de personas con las cuales puede compartir, ¿ya? Segundo, mi hermana Miriam es una persona que si van y oye, fúmate un pitito, hermana Miriam, o capaz que sí, hermana Miriam, ¿no? Era eso. Sabemos que mi hermana... Para los dolores, pues, pastor. Entonces, claro, uno entiende la situación de mi hermana Miriam y está muy, muy, muy correcto. Una persona que ya es madura en el Señor tiene que compartir con su gente, tiene que hacerlo, no puede aislarse.
¿ya? Y eso es lo que también quise dejar muy claro con los cristianos que son tan religiosos y que se aíslan completamente porque dicen no me quiero contaminar con el mundo, ¿no? Y eso no tiene nada que ver, es una enseñanza fuera de contexto absoluto. Pero obviamente hay situaciones como la de este hermano que yo les comenté, ¿ya? Que también es otra situación, y es obviamente está el caso de gente que su familia, porque hoy día tenemos que ser realistas, hay familias que son atroces, hermanos, ¿sí? Hoy día hay familias que están viviendo cosas terribles. ¿Cómo no decirle a un joven, a una joven que está saliendo de la drogadicción, ¿cierto? Decirle, mira, si vas donde tus primos y tus primos son todos drogadictos, anda a evangelizarlos. Es posible. Entonces se dan cuenta cómo nuestra relación con Dios nos va a enseñar cómo tratar con cada persona. Sí, mi hermana Sandra, por supuesto que está bien. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? De la prioridad del Señor, que el Señor sea la prioridad. Y el ser la prioridad, nuestra relación con Él se fortalece, crece y Él nos da la capacidad de entender cómo tenemos que actuar en cada circunstancia. ¿Ya? Pero, recalcamos, aquí no está hablando en ninguna parte de romper relaciones. Eso tiene que quedar muy claro. Aquí no se nos está, el Señor nos está diciendo, vayan y rompan relaciones con todos porque son todos unos mundanos. No, no, no. Para nada. Eso es muy importante que quede claro. Pero, bueno, el caso que se enfoca por otro lado, ¿cierto? De la escritura, ¿ya? Donde obviamente la gente nueva necesita ser fortalecida y crecer en el Señor. Pero Dios también se encarga de eso, ¿no? Así que no, cada circunstancia creo que el Señor nos va a guiar correctamente. Muy bien, sí, y la acotación de mi hermano Marcelo, ¿no? O sea, no toqué eso como no era mi tema, pero gracias por esa acotación, mi hermano Marcelo. Obviamente, el único que puede matar, o sea, quitar la vida, ¿cierto? Del cuerpo y echar el alma en el infierno es Dios, nadie más. Es el único soberano que tiene esa autoridad. No es el diablo aquí, como dijo mi hermano Marcelo muy bien, que algunos tristemente enseñan que es así. Ya, algunos se extrañan porque dice, pero ¿cómo temer a Dios? Si la Biblia está llena de exhortación a temerle. Nuestro tema tiene que ver con temer a Dios. ¿Sí? Si yo temo a Dios, por temor a Dios, por honrarlo, ese temor reverente, me va a llevar a vivir una vida centrada en Él, por Él y para Él, que es lo que estamos examinando. ¿Ya? ¿Cómo está? Bien. Seguimos. Fíjense entonces cómo aquí el Señor ya está avisando de lo que va a enseñar después. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cierto? Así que la enseñanza del Señor es yo debo ser el centro. ¿Sí? La vida de ustedes debe vivirse, experimentarse girando en torno a mí. Es para mí. ¿Ya? Eh, para la persona que no conoce al Señor, esto sonaría, que ser más egocéntrico. Todo lo que quiere es que todos giren en torno a Él, que todos lo miren a Él. Florerito de mesa, ¿no? Ay, que todo por Él, para Él. Claro, una persona que no tiene idea ni conoce a Dios va a pensar así. De hecho, los ateos se burlan de nosotros por eso. Pero los que conocemos a nuestro Señor, los que conocemos a nuestro Dios, los que conocemos la obra maravillosa de Jesús en nuestro favor, decimos, Señor, tú mereces esto. Mereces que yo tome mi cruz, que te siga, mereces que si tengo que perder mi vida por ti, lo haga, tú lo mereces. Mereces que yo te ame más que a cualquier ser querido en esta tierra. Ya, recuerden, por eso Jesús toma a los seres más cercanos y más queridos, papá, mamá, hermanos, hijos, etcétera. ¿Ya? Bueno, en este caso solamente padre, madre, hijo o hija, los seres más queridos, ya más cercanos. Pero esto, el Señor no terminará aquí. El Señor más adelante confrontaría de nuevo a los apóstoles con esta misma enseñanza. Mateo 16, muy conocido por nosotros, ¿no? Mateo capítulo 16. Bien, espero que lo tengan. Ahí en Mateo capítulo 16.
Vamos a leer del versículo 21 adelante, para ver el contexto. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, ¿ya? Diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Les suena eso? Lo acabamos de leer en el capítulo 10, ¿no? Tome su cruz y sígame. Y porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Les suena parecido eso? Lo acabamos de leer en Mateo capítulo 10. ¿Sí? Hay una repetición de esta enseñanza de Jesús. Jesús repite esas enseñanzas que son tan importantes. No es que alguna enseñanza de Jesús fuera menos importante, pero habían algunas que eran claves. Y una de esas es esta, de que Jesús sea eh, el centro de la vida, de que la vida se viva para Él. Y por eso está el contexto. Ahora, un poquito antes, Pedro había dicho la frase maravillosa, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: no te lo ha revelado carne ni sangre. Miren, hermanos, lo que yo pueda saber, lo que yo pueda hacer, no sirve de nada, ¿sí? Si Jesús no es mi centro, si el Señor Jesucristo no es mi razón, ¿ya? Si no es el ser más amado en mi vida, no sirve de nada. Pedro recibió una revelación directa de Dios. Dios le habló al corazón, a la mente de Pedro, ¿ya? Y Pedro, ¡pum!, se le abrió la mente. Cuando Jesús pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, ¡ah!, ¿de dónde vino eso? De repente se le puso la idea aquí en el corazón, en la mente, y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías. Yo creo que hasta Pedro estaba asombrado de lo que había dicho, ¿no? Hasta él mismo asombrado. ¿Y de dónde saqué tanta sabiduría? Diría Pedro, ¿no? Y el Señor le dice: eso no te lo ha revelado carne ni sangre. Pedro, no eres tú. Es mi Padre que está en los cielos que te lo reveló. Sin embargo, la circunstancia que acabamos de leer, Pedro intentando a Jesús convencerlo de que no muera, ¿no? Fíjense, ¿cuál es el enfoque de Pedro? Señor, ten compasión de ti. ¿Sí? O sea, Señor, mira, mira por ti mismo. Esa es la idea. Mira por ti. Mira por ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Ya? Mira por ti. En otras palabras, Señor, no mires el resto. Mírate a ti mismo. Mira tu bien, tu bienestar. ¿Cómo te van a hacer sufrir? ¿Cómo te va a pasar tal cosa? No, que tal cosa no te acontezca. ¿Ya? Porque tú no lo mereces. ¿Ya? Porque tú eres bueno y porque mereces vivir. Y todas estas cosas que podrían deducirse de lo que dijo Pedro. ¿Por qué Pedro le dice eso? Porque las palabras de Jesús anteriores fueron: es necesario que me torturen. Es necesario que yo muera. Es necesario que yo sea sepultado, que me traicionen, ¿sí? Pero, ¿por qué es necesario? Porque al tercer día voy a resucitar. Claro, hermanos, la tortura del Señor fue terrible. ¿Quién? ¿Quién estaba detrás de Pedro? Era el mismo Satanás. Piensa en ti. ¿Entiendes la idea? Piensa en ti. ¿Qué es lo que nos dice la sociedad nuestra hoy en día? Piensa en ti. Pablo, mira tu bienestar. Vela por ti mismo. Preocúpate de ti mismo. ¿Sí? Déjate pensar en el resto. Vive por ti, ¿no? Y eso se mete aquí y se mete acá. Para mis hermanos que no van a ver el video, se mete en la mente
y se mete en el corazón. Y el ser humano comienza a buscar lo que es beneficio para él a costa del beneficio de los otros. ¿Sí? Robo. ¿Quién roba? Roba el que quiere estar mejor, a costa del bien del otro. ¿O no? Así de sencillo, ¿no? Sea que tenga o que no tenga. Sean robos a mano armada, ¿sí? Como los delincuentes hoy día de la calle, como los que roban a grande escala, como los políticos, por ejemplo, y nunca se les juzga. ¿Por qué? Porque quieren tener, porque están pensando en ello, en mi bienestar. Quiero estar bien por el resto de mi vida. Y tienen la asquerosa excusa de decir, no, es que quiero dejar bien a mis hijos. Sí, seguro. El robo. Hermanos, eh, hoy día, tristemente, bueno, ustedes conocen mi historia. No estoy haciendo alusión a nada especial conmigo. Estoy hablando en forma general, queridos hermanos, ¿ya? En forma general. El divorcio. El divorcio, ¿de dónde nace? Nace de la perspectiva de que quiero estar yo mejor. No me interesa si afecto a otros. Yo quiero estar bien. Y entiendo, hermanos, entiendo que muchas veces la psicología y la psiquiatría aportan en esto negativamente. No estoy en contra ni de la psiquiatría ni de la psicología. Pero hoy día la psicología se ha, cierto, tristemente se ha antropologizado tanto, gira en torno, ya, antropocéntrica, que con el fin de que la gente esté bien, le dicen, no, no importa, rompe con ella, rompe con él, rompe con esto, sálete de aquí, sé feliz, tienes que buscar tu felicidad, tu bienestar. Eso fue lo que el diablo a través de Pedro le estaba diciendo a Jesús, ¿sí? Es, ten compasión de ti, piensa en ti, eso es, piensa en ti. Otras cosas, hermanos, cualquier cosa nacido, hermanos, nacido del, y aquí entramos en una palabra clave, hermanos, nacido del egocentrismo, ¿sí? Todo lo que nace del egocentrismo, todo, hermanos, todo. Permítanme ser tan tajante en esto, todo lo que nace del egocentrismo es maldición, todo. ¿Y por qué estoy haciendo este énfasis, mis queridos hermanos? Porque sé que por ahí alguna voz, no de nosotros los que estamos aquí, eso no pasa acá, de fuera, escuchar en algún momento y dirán, pero ¿cómo? Algo bueno puede salir. No, es que al ya nacer de una intención egoísta, ya no es bueno. No, pero es que voy a dar un ejemplo, pero la persona que ya por sentirse bien le da a la Teletón, ¿no? Oh, es que yo doy y me siento tan bien. Ah, entonces, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo por los niños que necesitan o porque te sientes bien? Bueno, por las dos razones, ¿sí? Bueno, igual, aunque lo hizo egocéntricamente, igual ayudó a los niños, correcto. Pero aquí estamos hablando de cristianos que vivimos de cara a Dios. Siempre va a ser negativo cuando nosotros como cristianos actuemos bajo la orden y la directriz del egocentrismo. ¿A qué nos referimos con egocentrismo, hermanos? Egocentro, ¿cierto? Egocentro. Cuando el ego, cuando yo soy el centro. Hermanos, el ego no es malo. La palabra ego se refiere a mí, ¿sí? En mí mismo no hay ningún problema. Soy yo. Dios me ama, ¿cierto? ¿Cuándo se produce el problema con mi ego o conmigo mismo? Cuando yo soy el centro. A eso se le llama egocentrismo. Entonces, yo comienzo a actuar, a pensar, a planificar, a actuar, todo con el fin de que el resto, el medio, tenga un fin de bienestar personal mío, donde yo empiezo a sacrificar todo lo que está por el lado con el fin de poder beneficiarme yo mismo. Eso, hermanos, es la raíz, ¿ya? Yo sé que el apóstol Pablo dijo que la raíz de todos los males de todos los males era el amor al dinero, ¿no? Lo entiendo. No estoy poniendo una antítesis, ¿cierto? O poniendo en contra lo que mi tocayo dijo. Porque Pablo estaba hablando de un contexto.
Aparte que el mismo amor al dinero no es nada más que el egocentrismo, ¿ya? Pero recuerden, desde el comienzo todo partió por lo mismo. ¿Qué es lo que se dice de Eva? Vio el fruto, árbol, ¿cierto? Un fruto codiciable, bueno para alcanzar la sabiduría. O sea, en resumen, Eva lo vio y dijo, con esto voy a estar mejor. ¿Sí? Obvio, con esto voy a estar mejor. ¿Mejor? ¿Mejor voy a estar con lo que Dios dice que no es bueno para mí? ¿Podría ser real eso? Bueno, veamos lo que produjo la decisión de Eva, ¿no? Y luego la decisión de Adán. Y ahí tenemos la respuesta clara. Cuando yo comienzo a pensar en mi bienestar a costa del resto, eso se llama egocentrismo. Y el egocentrismo es una maldición por donde se le vea, mi querido hermano. ¿Sí? Por donde se le vea. Y es por eso que el Señor confronta a Pedro de esta manera tan brutal, hermano, tan fuerte. ¿Ya? Quítate delante de mí, Satanás. Pero si Pedro podría haber dicho, pero si lo único que te estoy diciendo, Señor, es que veas por ti, es porque yo estoy interesado en tu bienestar, y tú me decís, Satanás, ¿cómo es posible, Señor? ¿Cómo tan malo? Si yo no soy tan malo, ¿por qué me dices Satanás? ¿No? Pero es tan, la reacción del Señor es tan fuerte, tan radical, porque la tentación era igual de radical, hermanos. Piensa en ti. Y luego, ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Dice, entiendan una cosa. Si alguno quiere ser mi discípulo, primero tiene que negarse. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fíjense, 3 cosas. La tercera es el fin, el objetivo. No es solo negarse y tomar la cruz. Hay que negarse a tomar la cruz, ¿para qué? Para poder seguirle. Ese es el fin. El fin es poder seguir a Jesús. Es poder caminar tras Jesús y con Jesús. ¿Se recuerdan de Enoc? Que lo hemos tocado tanto en nuestros estudios. Caminó con Dios. Yo tengo que negarme a mí mismo, tomar mi cruz para poder caminar con Jesús. Para poder vivir con Jesús. Porque si no me niego a mí mismo y no tomo mi cruz, no puedo seguirle. Esa es la esencia de la demanda del discipulado. No hay discipulado si no hay negación, si no hay un tomar la cruz y si no hay un seguir a Jesús. Pero no puede haber un seguir a Jesús real si antes no se ha tomado la cruz, ¿sí? Porque esa es la demanda del maestro. Y no se puede tomar la cruz si no hay antes una negación a uno mismo. ¿Qué es lo que es esto de negarse a sí mismo? Es sacarse del centro. Es dejar de creer que yo soy lo más importante. Es dejar de autoconvencerme o dejar que otros me convenzan de que yo soy el centro del universo y que todo tiene que girar en torno a mí y para mi bienestar. Alguien dirá, pero si no es el fin de Dios. Pablo lo dijo, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces el fin de Dios es que todo nos ayude bien, correcto. Pero no es porque Dios gire en torno a nosotros, sino porque nosotros amamos a Dios, ¿no? Esa promesa es para los que aman a Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, esto es a los que conforman su propósito, han sido llamados, ¿cierto? Todas las cosas les ayudan para bien. Noten bien, a los que aman a Dios. ¿Y qué significa amar a Dios? Significa que Dios es el primero en mi vida. Y yo ya dejé de ser yo el primero en mi vida, sino que Dios es el primero en mi vida, Dios es el centro de mi vida, ya no hay egocentrismo en mí, porque no todo gira en torno a mí, a mi ego, sino que ahora mi ego gira en torno a Dios. Es la única forma que yo puedo decir que amo a Dios. No hay otra manera de describir el verdadero amor a Dios, sino es de esta forma, mis amados hermanos. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y luego añade lo mismo
que en el capítulo 10. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. La vida está en Jesús. En otras palabras, el Señor está diciendo, sígueme, porque en mí está la vida. Sígueme, porque si no me sigues, no vas a tener vida. Yo soy la vida. Yo soy tu vida. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, fíjense cómo nos enseña este pasaje. Primero, puedo saber mucho, puedo predicar muy bien, puedo enseñar muy bien. ¿Sí? Pedro dijo la tremenda revelación de Dios. Y sin embargo, unos minutitos, ¿sí? Después, el Señor lo estaba confrontando, le estaba diciendo, Satanás. 5 minutos antes, vamos a poner que eran 5 minutos de distancia, tal vez fueron 10, no tenemos ni idea. Le está diciendo, bienaventurado eres, Simón. Pasan 5 minutos, 10 minutos, y ahora le está diciendo, quítate delante de mí, Satanás. ¿Qué marcó la diferencia en Pedro? El egocentrismo. El énfasis que Pedro estaba queriendo llevar a Jesús, que Jesús tuviera ahí en su vida. ¿Cierto? Cuida de ti. Señor, piensa en ti. ¿Cómo te va a ocurrir algo tan terrible? Y Jesús lo reprende. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que esa era la forma en que Él nos iba a dar vida a todos nosotros. Era la forma en que Él iba a ganar para nosotros la salvación. Si hoy día estamos estudiando su palabra, y gracias a que el Señor Jesucristo se negó a sí mismo, tomó su cruz y murió por nosotros. ¿Qué merece el Señor? ¿De qué es digno el Señor? De que yo me niegue a mí mismo por Él y para Él, que tome mi cruz y lo siga a Él. Que mi vida signifique una vida caminando tras Jesús, al lado de Jesús, como usted quiera verlo. Pero ahí, junto al Señor Jesucristo. Esto es una vida en que nos negamos a nuestros deleites, en que nos negamos a nuestros deseos, en que nos negamos a nuestras metas y planes, y todo lo rendimos ante el Señor Jesucristo. Y cambiamos la perspectiva y decimos, ya no vivo más mi vida para mí, ahora la vivo para ti. Ya no son más mis planes, son tus planes, porque es tu voluntad. Ya no son más mis metas, son tus metas. Ya no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Díganme que lo que acabo de decir, que va en conexión con el niégate a ti mismo, tomar la cruz y seguir al Señor, díganme que no es exactamente, dicho de otra manera, Él. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Díganme que no es lo mismo que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la vida del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Díganme que no es lo mismo que cuando Pablo expresa claramente de que si Él muere por nosotros, entonces es para que ahora ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para Él. ¿Sí? Es lo mismo, porque cada enseñanza de los apóstoles, esos versículos maravillosos, tienen su raíz en las enseñanzas del Maestro, cuando nos dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Sí? Y sígueme. Esto nos permite estar alertas en nuestra mente y en nuestros corazones, mis queridos hermanos, para saber cuál es la voluntad del Señor. Es exactamente lo que dijo Pablo: presenten sus cuerpos, sus vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestra adoración genuina, que vuestro culto racional. Y luego en el versículo 2 dice, para que así, siendo transformados, sepan cuál es, ¿sí?, la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Porque eso es lo que necesitamos conocer. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Dios es el centro. Hermanos, ¿qué merece nuestro Dios? Merece que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz y que le sigamos. Eso es lo que Él merece. Hermanos, y al final de cuentas, eso es verdadera adoración. ¿Sí? No solo cantar. Porque de nada sirve cantar algo bonito, incluso algo que exprese hasta cierto punto lo que siento, si no es lo que yo vivo y experimento cada día, o que lucho porque sea así. ¿Ya? Cada día me esfuerzo porque sea así. Amén. Amén, mis queridos hermanos. No sé si hay algún comentario, alguna consulta, háganla.
¿no? Ya vamos concluyendo. Para no pasar al siguiente bloque de pasajes y no quedar a medias, ¿ya? Bien. Amados, antes de orar, solamente decir lo siguiente. Les animo a que vean todo lo que estamos viendo, cosas que muchos de ustedes ya sabían, que lo han escuchado tantas veces. Tal vez perspectivas nuevas de eso mismo. eh, no sé, solamente cada uno de nosotros sabe, ¿sí? Quién es en el Señor, lo que he experimentado. Pero les quiero animar que entendamos que esto es la vida que el Señor espera de nosotros. Miren, si se predica o no en los púlpitos hoy en día, nosotros, ni usted ni yo podemos hacer nada, ¿sí? No nos podemos ir a meter, como dijo la hermana Sandra, yo soy revolucionaria, me voy a ir a meter a las iglesias a hablar la verdad, ¿ya? De nada serviría, ¿sí? Porque al final sería contraproducente. Pero esto sí puede hacernos cambiar a nosotros. Y no solamente hacernos cambiar, sino que tal vez en algunos no cambiar, sino que reenfocarnos o mantenernos enfocados. Esta es la verdadera perspectiva de una vida de adoración. Una vida que obedece a Dios y que le da a Dios lo que Él merece. Recuerden, en ti, por ti y para ti. ¿Sí? En ti, por ti y para ti, Señor. Amén. Oremos al Señor.